Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es un lindo encuentro, nuevamente tener la oportunidad desde la Secretaría de Extensión de presentar una producción de Luis Ujatovich, docente investigador de nuestra Universidad del Este. Nos encontramos compartiendo este espacio con el señor decano, el licenciado Hugo Alejandro Gariglio. Nos acompaña el secretario de Investigación de la Universidad del Este, Federico Serri Martínez, a quien saludamos. Por el Círculo de Periodistas se encuentra Guillermo Cavia. Un gusto. Hola, Guille. Gracias por acompañarnos. Por la Federación de Educadores Bonaerenses, Paula Repeto nos acompaña. Hola, Paula. Buenas tardes. Débora Broca hizo el prólogo del libro. También, muchas gracias. Buenas tardes por acompañarla. Mauro Leturia por la Facultad de Derecho también. Y también Lucas Rodríguez, docente investigador, director del Observatorio de Prácticas Pedagógicas en Proyectos de la Facultad de Diseño y Comunicación, amigo de la casa, que también nos acompaña generosamente. Entonces, nuevamente, gracias por hacer posible este espacio y acompañar a Sujatovich en su segunda producción en el marco de trabajo de investigación de la Universidad del Este. En este sentido, se presenta el libro ¿A quién pertenece el aula? Interrogaciones sobre la educación contemporánea. Y Luis nos propone una modalidad de conversatorio, con lo cual, tal como dijimos entonces hace un rato, podríamos circular la palabra y establecer comentarios como los que están surgiendo espontáneamente para ir compartiendo ideas, reflexiones, algunas provocaciones que aparecen en el libro y de esa forma tratar de llegar a algunas conclusiones, ¿no? Algunos elementos que nos permitan poner nuevamente en discusión la singularidad de los procesos pedagógicos que nos interpelan a todos en este momento, los que estamos en el trabajo de la docencia. Si te parece, Luis, arrancamos. Le puedo pasar la palabra a Hugo Gariglio si nos acompaña con algún comentario en el marco de la gestión de la Facultad de Diseño y Comunicación. Lo mismo para Serri, que también nos acompaña generosamente. Y si no, comenzamos con la ronda de comentarios. Siéntanse libres para participar de la modalidad que ustedes elijan, ¿no? Sí, Diego, en mi caso simplemente saludarlos a todos, agradecerles y darle la palabra a Luis, porque estamos todos ansiosos de escucharlo y de conversar y de y compartir reflexiones y todo lo que nos ha generado el tema y el libro. Gracias, Hugo. Perfecto. Muy bien. Bueno, voy a empezar yo nada más que para que el resto avance. Yo no sé, lo primero que quiero es que justamente para que lo hagamos un conversatorio, se animen a tomar la palabra y a decir, hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, gracias por sumarte. Eh, a ver, me parece que lo más interesante, como muchas veces pasa, ocurre antes de la formalidad. Pero esto que Mauro Leturia nos traía respecto a esa tensión permanente sobre la tecnología, los contenidos y el deseo es un asunto, por eso un poco la búsqueda del título, en el sentido justamente de esto, de decir, bueno, ¿a quién le pertenece en términos de que es un territorio que se supone que es exclusivamente dominado, trabajado, construido casi por el adulto docente? Bueno, y, y hoy es más que un territorio en disputa. Uno puede decir, bueno, durante mucho tiempo fue en disputa. Bueno, hoy es muy complejo, y no solo en una modalidad o en otra, o en un nivel o en otro. Me parece que es un espacio que exige mucho, eh, y que, bueno, las tecnologías van entrando de distintas maneras también. Entonces, me parece que la pregunta es más interesante por lo que puede abrir que en realidad por la conclusión a la que podamos llegar. Entiendo que ese aspecto me parece el más relevante en esta lógica, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo continuar frente a la pérdida del monopolio del conocimiento en función de la IA? ¿Cómo pensar la evaluación? ¿Cómo pensar los plazos? ¿No? Cómo pensar también algo que ya dejo abierto, que es, bueno, ¿y cómo formamos para un escenario que, si bien es próximo, digo, si estamos en el secundario, son 6 7 años, 5 años, un escenario absolutamente incierto? Es muy difícil prever realmente
qué darle a las chicas y a los chicos de un primer año de un secundario a lo largo de esa formación, pensando en el después. Es muy difícil, pero por otro lado no se puede no hacer nada en el sentido de, bueno, ante la incertidumbre suspendémosla. No, digo, me parece que ahí hay como núcleos o ideas, reitero, que buscan más una pregunta que la construcción de una respuesta única, porque justamente sería, hasta sería un contrasentido con lo que se propone o con lo que se vive, más que lo que se propone, que es la incertidumbre dentro del aula. Yo, perdón. eh, Gracias por la invitación, Luis. Gracias por el honor de dejarme construir el prólogo y todo lo demás. Yo cuando te leía y un poco retomando lo que las conversaciones antes de la grabación sucedía, es el concepto muy pedagógico de habitar las escuelas, ¿no? Las escuelas como institución educativa, hablo de escuela, puede ser la escuela de nivel inicial hasta la universidad, ¿no? Cuando uno habita un lugar, el lugar lo puede habitar de dos maneras, de varias, pero hay como dos muy fuertes y tienen que ver con, este es mi hogar, el donde yo me siento cómodo, donde yo puedo eh, cometer errores y voy a estar cuidados, o puede ser un habitar con miedo, con, con temores, con mucha incertidumbre, pero de la mala, ¿no? Y creo que un poco el libro arranca desde el título a pensar, por lo menos en lo que convivimos en el ámbito más pedagógico, desde ahí, ¿no? Es decir, bueno, hace rato que estamos diciendo de que la escuela ya dejó de ser tan adultocentrista o debería dejar de ser tan adultocentrista en el caso de los niveles inicial, primario y sobre todo el secundario. Pensamos en metodologías activas, pensamos en un montón de cosas, pero cuando uno habita o visita estos espacios escolares, la forma de habitarla sigue siendo todavía esa tensión entre lo que vos planteas, ¿no? Estos nuevos espacios de habitación más virtuales y la escuela más tradicional propia de la modernidad, ¿no? Por supuesto que es un tránsito que tenemos que ir pasando entre todos y que nos interpela. Lo que pasa es que ya llegó un momento donde ya no podemos meter debajo de la alfombra absolutamente nada, ¿no? Bueno, nada, vos sabés muy bien porque hemos tenido muchas conversaciones que a mí me interpela mucho el tema de la pedagogía de la innovación. Y tu libro un poco me ayudaba a pensar de esa mirada, ¿no? Eh, Tomando lo que está pasando hoy sobre el Roblox y la prohibición del acceso, entre otras cosas, como, bueno, hay una tensión constante entre esto que es la prohibición, del educar, del formar ciudadano, desde esto que desconocemos y desde el cuidado, muy, muy, muy propio de una mirada muy maternalista, y un espacio creativo. ¿Sí? Entonces, las escuelas hoy, me parece, cuando hablas quién habita o quién es dueño de estos espacios del aula, sobre todo, son como nuestras ciudades, ¿no? Espacios que pueden ser de mucho cuidado, de mucha calidez, donde podemos crear, donde podemos ser, donde podemos florecer, pero también es un espacio donde hay que cuidarnos, donde hay que aprender a cuidarnos, donde hay que aprender a convivir con el otro, a crearnos en el marco de una incertidumbre constante, ¿no? Entonces, pensar la incertidumbre desde una mirada mucho más generosa, mucho más positiva. Y sí, eso hace de que quienes antes creíamos erróneamente que teníamos el monopolio de ciertos espacios, porque hay algo que eh, cuando leí me encantó, que es esto de decir, a ver, sobre todo en el nivel secundario. Uno dice, bueno, el aula de quién es del docente de matemática por 40 minutos, del docente de lengua por 80 minutos, del docente de arte y resultó que en realidad es del alumno que está ahí de lunes a viernes una X cantidad de horas. Entonces, lo mismo nos pasa en la universidad, en el nivel superior, nos pasa cada vez más en los niveles primarios, donde las jornadas extendidas hacen que existe esa dinámica docente y
El territorio es de ellos, pero hay que enseñarles, hay que acompañarlos, hay que construir con ellos. Digo, ellos son los estudiantes, los jóvenes, pongámosle el mote que querramos, generaciones de todo tipo y color y tamaño, nombradas de distintas maneras. Entonces me parece que la potencialidad del libro está ahí, ¿no? De pensar, poner sobre la mesa preguntas incómodas, situaciones que parecen hasta obvias, pero que es necesario empezar a desnaturalizarla. Y me parece que es el momento, ya no podemos, como decía hace un rato, mirar para otro lado. Sí, yo, si me permiten, voy a sumar a lo que recién te escuchaba, Débora, y en relación a lo que leí del libro, que en primer lugar quiero felicitarte, Luis, porque desde mi mirada es una invitación a una reflexión constante. Valoro muchísimo la forma en que escribís, esto de traer ejemplos cotidianos, de metáforas, de distintas situaciones que nos invitan a pensar qué estamos haciendo como educadores en las escuelas de hoy, ¿no? Y esto que decía Débora de habitar la escuela, yo creo que ya hace, perdón que no dije que hace 34 años que soy docente de escuelas primarias y que actualmente me desempeño en el gremio, en la FEB, y estoy a cargo de toda la parte pedagógica, ¿no? de la provincia de Buenos Aires y de nuestro sindicato. Y entonces, más allá de mi experiencia en primaria, hace muchos años que venimos diciendo que la escuela necesita un cambio profundo, pero me parece que lo decimos de la boca para afuera, porque no terminamos de entender justamente a quién le pertenece el aula, ¿no? Por eso me pareció sumamente valioso el título, porque lejos de creernos protagonistas principales o estrellas de las aulas, son nuestros alumnos y cómo son hoy. Entonces, revalidando esto de las metáforas, cuando tenemos una maceta o una planta que no funciona en un lugar determinado, empezamos a pensar qué necesita esa planta, ¿sí? Y pensamos en el abono, y pensamos en la luz, y pensamos en el agua. Y yo me pregunto, ¿pensamos en cada niño, joven o adulto qué es lo que necesita para poder habitar la escuela y ser dueño de ese aula? ¿O solo pensamos en cuánto queremos que aprenda o cuánto le queremos enseñar? En una sociedad y en una escuela que seguimos siendo enciclopedistas, donde el saber tiene un lugar preponderante, y no lo niego y me parece sumamente importante, creo que hay una gran dicotomía en cómo piensan y cómo necesitan que nosotros le enseñemos a nuestros alumnos y cómo nos podemos poner a la par de ellos para entenderlos, para crear lazos y para que todo aquello que enseñemos sea valioso para ellos, no tanto para nosotros. Y entonces pensemos en esos niños, pensemos en esos jóvenes que hoy los atraviesa la tecnología y que por supuesto, es mi mirada, la tecnología la tenemos que saber usar adentro del aula, ¿no? No hay que negarla, pero tampoco hacer como si. De nada sirve decir que, bueno, tomemos el celular, busquemos en, en una pantalla, trabajemos con eso para hacernos creer que estamos incorporando las tecnologías. Y realmente es una cuestión de forma y no de fondo. Necesitamos otras pedagogías. Necesitamos un cambio de mirada urgente acorde a la realidad de nuestros niños. Y este libro es una invitación a eso. Me abrió muchas miradas, me hizo reflexionar y sobre todo en repensarme como educadora, teniendo en cuenta que los protagonistas son los alumnos, los que más tiempo están en la escuela y además teniendo que en distintos periodos, como recién decía Débora, ajustarse a cada profesor. Y el niño sigue siendo el mismo. Digo niño por una cuestión que la tengo incorporada al ser de primaria, ¿no? El niño, el joven, el adulto o quien sea. Y entonces repensemos a quién pertenece el aula y qué estamos haciendo nosotros como educadores dentro de ese aula. Gracias. No sé si hay un orden o puedo hacer mi comentario. Perfecto. Bueno, Luis, primero agradecerte esta posibilidad de estar acá con gente querida
y gente muy importante y que están acompañándote en esta presentación. Si bien hay una pregunta que es un gran disparador en tu libro, yo creo que no es una pregunta solo académica, sino que es profundamente política y también afectiva. Porque ¿a quién pertenece el aula realmente? En este tiempo donde la educación, por lo menos, está atravesada por varias tensiones estructurales, disputas simbólicas, urgencias sociales. Así que hay que pensar, como decía recién hace un rato Paula, este, como un espacio de interrogación, resistencia y también de posibilidad. Pero antes de este día que yo estaba esperando, yo estoy en un grupo que es de mis compañeros del secundario. Entonces, yo hice secundario hace más de 40 años. Era otro contexto, totalmente distinto. Cuando entraba el profesor o la profesora, nosotros nos parábamos, decíamos buenos días, y en el aula éramos chicos, ¿no? O chicas como es ahora, pero hay un contexto que ha cambiado totalmente. Así que le pregunté a muchos de mis ex compañeros de secundaria cómo es ahora estar en el aula, porque muchos de ellos son profesores, y todas las respuestas fueron que es muy difícil, es como que el aula fue tomada por los estudiantes. Entonces, algo que me pasó a mí hace más o menos unos 15 años acá en la Ciudad de La Plata, que también fui a dar clase a un secundario, y donde era imposible casi dar clase, donde había chicos dormidos en el aula, donde vos no podías hacer nada, donde había chicos que estaban escupiendo por la ventana hacia la vereda, desde el primer piso. Entonces, ahora aparece esta pregunta que vos hacés en tu doble pertenencia de investigador y también de docente, y articulás esta mirada que es crítica y que no se limita solamente a diagnosticar, sino que está proponiendo pensar una educación como un territorio en disputa, ¿no? Donde se juegan sentidos, memoria, futuro. Bueno, así que yo creo que es maravilloso esto que vos estás haciendo, Luis, porque es el momento de pensar realmente a quién pertenece el aula, ¿no? Realmente a quién y qué se puede hacer, porque si no, me parece que los caminos que se están tomando no son buenos. Hay algo que ha cambiado y no es solo la tecnología, porque hace 15 años atrás, cuando yo di clase, los chicos no estaban con el celular como están ahora. Y tampoco había tanta tecnología y sin embargo era inhabitable ese lugar. Justamente es lo contrario de habitar el aula, era inhabitable. Yo casi que no quería ir a dar clase. Era el profesor en ese momento de una suplencia y no quería ir al colegio. Tenía miedo de ir al colegio. Y esa palabra miedo surgió también en la conversación con mis ex compañeros del secundario. Así que bueno, dejo esta propuesta en mis comentarios de seguir pensándolo, ¿no? Excelente, Guillermo. No sé si alguien gusta. Y yo, Luis, aporto a una cosa muy pequeña, ¿eh? No, nosotros, y Lucas me puede acompañar en este sentido, los docentes en arquitectura somos más vocacionales que pedagógicos. No tenemos una formación, o tenemos, pero es reciente, una formación pedagógica para el área de la arquitectura, del urbanismo, con sus vertientes. Pero cuando leí tu libro, anoté alguna cosa que en realidad es la que me hizo preguntarme a mí mismo. eh, ¿Quién nos va a acompañar a formarnos en la particularidad para poder acompañar estos procesos? Digo, ¿no? Porque, ¿no? Siguiendo el camino en el que posicionamos al estudiante como el habitante principal del aula, yo anoté, por ejemplo, ¿no? Que el docente se ve obligado a enfrentar la tarea de interpretar la cultura digital, leer críticamente los consumos culturales, desmontar sentidos comunes y habilitar pensamientos. Son palabras del texto de Luis, digo, pero eso me parece que también nos invita a nosotros los docentes a que tengamos algunos espacios para entrenar esas prácticas, porque digo, no me encuentro capacitado para leer consumos culturales y estoy al mismo tiempo que las vivo aprendiendo sobre las tecnologías digitales, etcétera, etcétera. Digo, entonces ahí me parece que en paralelo se deberían producir unos espacios que me imagino que en algún momento en algunos de ellos nos vamos a encontrar los que estamos presentes, donde vamos a tener que
empezar también a aprender cómo acompañar estos procesos y cómo yo creo que con el que mejor me siento por ahí por estar en el área de la historia de la arquitectura es a desmontar sentidos, porque en realidad la historia permite contar las múltiples historias, las múltiples modernidades, pero las otras que mencioné también me encuentran un poco desprovisto de herramientas. Con lo cual, en lo primero que pensé es aceptando que el estudiante se vuelve a poner en el centro del aula como habitación o como hábitat, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos los docentes para fortalecer nuestra preparación para poder acompañar estos procesos? Creo que vamos a tener que hacer un salto cualitativo. Y en paralelo pienso qué qué harán las instituciones para acompañarnos en este proceso, ¿no? Porque si no, van a ser más que nunca intenciones individuales, ¿no? Pero bueno, no tengo más que aportar algunas preguntas de esa naturaleza, por ahí desde el rol docente y nuestras capacidades. Excelente, Diego, y ahora le pasamos la palabra a Claudia. Solo quería mencionar en esto que ustedes están diciendo, realmente muy atractivo y muy reflexivo, es que quizás uno puede empezar a pensar en esa otra dimensión, o en la continuidad, digamos. Primero la pregunta y después empecemos a pensar qué hacemos para, no encontrar una respuesta, pero para ahí tal vez buscar otras preguntas, es reconocer la relevancia del problema abordado. Y en general, digamos, todavía me parece que estamos discutiendo. Fíjense que todavía estamos en una tensión que parece de hace 50, 60 años. Yo fui a la escuela primaria entre el 82 y el 89 y la gran discusión era la televisión, ¿no? Entonces nosotros mirábamos televisión casi escondidas, pero de la televisión no se hablaba en el aula. Entonces nosotros, digamos, con toda nuestra inocencia de otros tiempos, y seguramente me entenderán, más de una vez no podíamos ponerle más mínimo filtro a eso que nos aparecía, y de hecho recuerdo anécdotas muy graciosas sobre yo que nos vendían y nosotros creíamos que efectivamente eso que hacía ese superartista se podía hacer y nos quedábamos con los ojos así golpeados. No teníamos ni idea, no podíamos trabajar y en la escuela la única, yo Paula, te voy a dar una referencia bien platense, fui al Normal uno y la maestra todos los viernes nos decía, por favor no miren televisión. ¿Qué era un llamado a mirar televisión? O sea, a la mañana, lo primero que hacíamos todo era, digamos, ¿qué escuchaste la última vez? No mires tele. ¿Cómo lo decodifica un niño? Bueno, no mira tele. Digamos. Ahí me parece que esta cuestión de quizás no pensar tanto en lo negativo de la tecnología, no para no abordarlo, sino para decir, bueno, ¿qué otras cosas habilita? Y a veces también se pone en la tecnología, por ejemplo, la violencia. No, dice, no, antes no había. O sea, yo saco el celular del aula y todos nos abrazamos cada mañana y nos queremos un montón. No debe ser tan fácil eso. Ojalá fuera tan fácil, porque realmente prohibimos los celulares y se acá. Los problemas son, digo, para los que hemos estado, tanto como estudiantes o como docentes, antes de la tecnología. Nos dicen, no, los chicos no hablan en el patio. A veces tampoco hablábamos tanto, ni éramos todos súper amigos dentro del aula, solo por el hecho de no estar mediada la relación con una tecnología. Ahora sí, si quiero hablar de una ciudadanía digital crítica y la prohibición, da la sensación que van en el camino opuesto. Es como decir, ¿no? Yo quiero formar sus. Ya que estamos con las referencias. Nosotros en el Normal uno en el secundario, donde también hizo el secundario, no había centro de estudiantes. Había sido prohibido eh, la última dictadura militar y nadie se la puso. No teníamos ni idea ni cómo hacerlo, porque no tenían educación cívica, que se llamaba así la materia, no nos querían explicar. Yo decís, acá hay algo que no están dando mucho, ¿no? Hay algo que no, bueno, me parece que de alguna manera, ese si bien es un ejemplo extremo, de alguna manera es la continuidad. Hablemos de Roblox, no para que hacer jugadores más eficientes, sino para decir, bueno, qué pasa, qué no pasa, cómo viene. Digo, el grooming se terminó imponiendo como algo que hubo que tratarlo. El bullying hubo que no alcanzaba con no te conectes, porque la gente, por otro lado, digo, y sería una pena tener que llegar, ¿no?, a la emergencia del problema que nos golpea en la cara para decir, bueno, no, ¿sabes qué? Vamos a trabajarlo en esta línea de abordar estas cuestiones. Claudia, te escuchamos. Bueno, hola a todos. Bueno, yo como, no sé si soy la única alumna aquí, pero quiero plantear el
realmente quién pertenece a quién. Yo soy una persona grande que ha empezado a estudiar tarde por muchas cosas de la vida, pero he estado en esa etapa en la que los chicos tenían miedo a los maestros y, y ahora siento un poco lo que decía Guillermo, que los maestros le tienen miedo a los alumnos. Y entonces digo, ¿qué pasó en todo ese tiempo? ¿Por qué cambiaron tan radicalmente las cosas? Eh, yo soy una ferviente defensora de que sin educación no hay nada posible. Eh, no hay sociedad mejor, no hay futuro mejor. La tecnología está hecha con gente que está capacitada. Hace un tiempo leía que hay ha crecido, un nuevo privilegio, como si no existiesen ya, y es el tema de la gente que se va a educar, de la gente que no se puede educar, de la gente que puede pensar y de los que no pueden pensar, pero no porque no tengan la capacidad cognitiva de hacerlo, sino porque realmente no están interesados en pensar, porque todo esto tiene que ver un poco con ¿no? con la tecnología. Y yo amo la tecnología, pero el punto es cuando hay, además de la tecnología, un montón de factores que hacen que todo el tiempo todo el mundo esté pendiente de otra cosa en vez de estar pendiente de lo que tiene que hacer. Yo veo policías en su camioneta haciendo el recorrido con el celular en la mano, choferes de colectivo, docentes, alumnos. Yo, bueno, médicos, o sea, digo, es una cosa que nos ha superado, creo. Y como decía Napoleón, no me hablen de política, para mí todo es política. Creo que no puede el sistema educativo solo, no pueden, yo no quiero, todavía no he tenido la oportunidad de leer el libro, profe, pero ya lo voy a leer. Pero hablo solamente desde mi experiencia, ¿no? Pero digo, si las cosas no se tratan desde la raíz, desde donde tienen que incentivar, desde donde tienen que promover la no violencia, la educación, que sea lo más importante. He escuchado gente en este último tiempo que dice que no vayas a la universidad, no es tan importante. Mirá a Mark Zuckerberg, no ha ido a la universidad. Oh, qué bien, con los millones que tiene, ¿qué pasa? No hay ningún problema. Pero ¿y qué pasa con los que no tienen los millones de Zuckerberg? Entonces, me parece que el tema tiene que ser también plantearse en un punto cómo queremos habitar el aula, tanto los alumnos como los profesores, para que todos estemos conformes, a gusto, y para que sea un espacio en común, porque como decía profe, hay temas como el bullying o nadie se abraza porque apagamos los teléfonos. Hay una violencia real, hay un cuestionamiento, una cosa muy violenta de estos tiempos y si no, no va a ser habitable ningún espacio dentro de poco. Es lo que creo. Excelente, excelente. Vamos a hacer así. Vamos con Mauro, después vamos con Lucas y con Federico. Ya estoy en clase yo. No, digo esto para ordenar. Me sale, me sale. Perdón. Bueno, Luis, y para Claudia, Claudia, todos somos alumnos, ¿eh? No, no es que sos la única alumna. Eh, bueno, varias cositas, pero las resumo. Algo ya les había mencionado antes, pero primero, bueno, es un placer. Yo puedo confesar esto, Luis, fui uno de tus primeros lectores, digamos. Es decir, era como, vamos, dale, Luis, esto tiene que. No fue pensado como un libro en su origen, pero era un libro, aunque tal vez Luis no lo veía así, ¿no? Pero sí era un libro, y estaba ahí el libro como toda obra creativa, como reflexión. Desde el contenido y demás, es muy importante lo que dice, pero es mucho más importante lo que no dice, pero invita a pensar, ¿no? Yo he charlado muchas veces con Luis y sé cómo da sus clases y hace esto, ¿no? Entonces, si ustedes leen cada capítulo,
el capítulo es como te tira, te golpea y ahora, no, ahora arreglate solo. Ahora anda a investigarlo, ahora anda a buscarlo, ahora te lo deja clavado, ¿no? Y decimos, cada capítulo es así, es para Netflix. Luis es decir, te deja una serie y ya te la cortó. Entonces vos querés, quiero poner otra. Hace los finales, cada capítulo hace lo mismo. Yo ya detecté cómo escribe, algo que decían por ahí. Tiene una técnica muy particular, te tira algunas cosas y te lo deja. Agarran cualquier tema, vamos a esto de quién pertenece el aula. Ahí lo que no está diciendo es que evidentemente fuimos formados todos nosotros con unos paradigmas que ya no corren más. Entonces ahora tenemos el desafío de formar a chicos con algo que nosotros no sabemos ni que tampoco fuimos formados para eso. Tal vez en la historia del conocimiento y demás, estaba claro eso de que el profesor, y lo mencionaba Claudia y también por ahí Guillermo, era el dueño. Cuando Luis dice de que a quién pertenece, era porque presupone que había alguien antes que se consideraba el dueño del aula o el dueño del conocimiento, vamos a ponerlo así. Entraba el profesor y se suponía que él era el que más sabía en ese espacio, que era la persona que tenía más conocimiento y ahí empezaban una serie de desprendimientos. ¿Cuánto estaba dispuesto a dar? ¿Cuánto estaba dispuesto a entregar? ¿Cómo quería entregarlo? ¿A quiénes tenía sus predilectos, sus seguidores? ¿Quería abrirlo esto en forma plural o en forma democrática o solamente para algunos, para el alumno, para las mujeres no, para cierta disciplina sí? Entonces, cuando alguien se cree dueño de algo, empiezan los desprendimientos de creer que tiene el derecho, y esto lo proyectamos institucionalmente, y está claro que las instituciones pensaban así, que tenían cierto conocimiento y que elegían por distintos mecanismos a quién dárselos y a quién no. Y eso marcó la matriz, digamos, de los siglos anteriores a esta revolución educativa que es extraña, ¿no? Es decir, se nos cuestiona de todos lados. Mencionaba Claudia, los alumnos tenemos miedo, o también creo que lo decía Guillermo, yo tenía miedo de ser profesor. Yo tenía miedo cuando entraba a mi clase en la universidad, agarraba un cartón que teníamos en la universidad, en la Estatal de Derecho, porque como era joven, pensaba que como era joven me iban a cuestionar. Entonces me agarraba el cartón en la sala de profesores y decía, yo soy profesor. Con el cartón de la asistencia era como que me veían o me vestía de profesor. No importaba si yo tenía el cargo, el concurso, lo que fuera, yo sentía ese sentimiento, es parte de todo lo que tenemos que revisar. Luis nos trae, por ejemplo, agarro al azar, ¿no? Así el libro, ya casi lo leí como 4 veces, Luis, lo leí antes, lo leí, por ejemplo, no sé, agarro no sé, la página 24 y digo, Internet enseña más que el profesor. Entonces está claro que los alumnos, aunque nosotros nos guste o no nos guste, es una realidad. Cada cosa que digamos, él la agarra en el celular o en su casa y la chequea a ver si lo que dijimos está bien. Entonces, la idea de la confrontación o falsación en términos de Popper, cada cosa que decimos, alguien lo somete o 30 chicos lo someten a ver si era verdad o no. Y si donde le erramos o donde Internet dijo algo distinto a lo que dijimos, toda nuestra supuesta autoridad moral como docente empieza a decaer. Entonces estamos siempre ante una verificación constante. Yo le sumaría eso, él dice, ¿y si Internet enseña más? ¿Y si Internet enseñara mejor que muchos docentes? Miren que si los alumnos llegan a la conclusión que es mejor ir a buscarlo por Internet que estar escuchando la clase, la verdad que empiezan a trastocarse profundamente el sentido de la institución o del espacio áulico, porque ese profesor los perdió, sea verdad o sea mentira, ¿no? Si detectan o ellos llegan a la conclusión de que tal vez Internet les enseña mejor, ni hablar con ChatGPT o con alguna inteligencia pseudo artificial. Hay muchas cuestiones, Luis, la verdad que es para que este libro, como yo te lo dije alguna vez, es un libro con un formato abierto. A cada capítulo hay que darle contenido y hay que agregar otros y va a seguir creciendo porque los ataques, el bombardeo, elijamos la palabra que quieran, que tiene el sistema educativo hoy es por todos lados. No es la tecnología. Ahí hay un mito, Luis lo marca bien. No es que si sacamos la tecnología solucionamos los problemas. Él mencionaba la televisión. Antes de eso se cuestionaba en ingeniería si podían usar calculadora o no. Luego se cuestionó más adelante si podemos usar computadora o no. Después se cuestionó si podemos usar celulares o no, o si los alumnos... Lo cierto es que es un mecanismo muy propio de las ciencias
química, biológica. Suprimimos un elemento y se soluciona todo. Si yo a una fórmula química le saco el ácido, le saco el cloruro, todo se arregla. Si yo saco el celular del aula, ¿se arregla? No se arregla nada. O sea, el aula, porque los chicos tienen su dinámica. Está claro que nosotros trabajamos en unas ciencias sociales y en un ámbito sumamente complejo, donde hay múltiples variables que ya están instaladas y que no podemos hacer esa miopía de suprimimos o prohibimos el celular, suprimimos o prohibimos esto, o mandamos a hacer tal cosa. Si hacemos uno de esos elementos, estamos equivocados. Nuestra aula es mucho más compleja. Y para ya cerrar, pero cualquiera de los capítulos es así, la idea de qué es lo que viene después, ¿no? A mí también comparto esa preocupación con Luis. Esto es un momento efímero. Acá lo importante es lo que viene después. Creo que este momento ya está consolidado, nosotros lo vemos o lo discutimos, pero ya está consolidado. Ahora es qué es lo que va a pasar después de esto, ¿no? ¿Cómo va a ser el aula de dentro de 3 años, 4 años, nuestra realidad próxima o futuro inmediato en cualquiera de las disciplinas? Voy con Diego y dice, nadie nos enseñó a ser profesores en arquitectura. Bueno, en derecho pasó eso hace 30 años y ahora, y en medicina sigue pasando y en otras disciplinas, que alguien haya pensado, che, que un juez puede ser profesor, que un gran médico pueda ser profesor, no tiene nada que ver. O sea, y no era tan difícil el concepto, que el saber transmitir es mucho más complejo que el saber una disciplina o ser crack en una disciplina. La idea no era, pero tardó 20, 30, 50 años en cambiar esa matriz. La idea la compartíamos todos, está claro, era obvio que esto era así. Ah, pero cambiarlo llevó 40 y en alguna disciplina tal vez todavía no se ha consolidado. Así que bueno, un placer Luis y ya los dejo. Continúen, los escucho con atención, obviamente. Muchas gracias, Mauro. Lucas, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la posibilidad, felicitaciones por un libro más y bueno, también por el compromiso de trabajar en el cotidiano del aula desde la investigación, que no es un acto simple de naturalización. Yo cuando leía el título y, bueno, una parte mínima que pude leer, confieso, fue en la introducción y algo más, muy seducido, em, a reconocer el título de un libro desde una pregunta, ¿no? Parece un acto de generosidad y a su vez de inquisición valioso, ¿no? ¿A quién pertenece el aula? Y a mí enseguida me llevó a reconocer que es un libro que te invita pero te fuerza al posicionamiento. Y es casi una revisión de ese posicionamiento. Y creo que lo que me surge inmediatamente es que la lógica de la escuela normalizadora nos quedó muy cómoda por muchos años, pero hay un momento en el que es pujado hacia todos los actores y nos obliga a salir desde ahí, ¿no? La escuela normalizadora, la institución escolar como institución moderna, creo que es la de mayor inercia, en la que ya se hace prácticamente imposible de sostener a manotazos, que creo que los docentes somos los que más nos seguimos resistiendo a ese cambio. Yo creo ser como ilusamente optimista, porque yo creo que las aulas hoy, si bien tienen manifestaciones que se han ido un poco de rango por postergar nosotros mucho la negociación con los estudiantes, a mí me parece que es mucho más genuino hoy, porque ese acto en donde todos llegaban, hoy contaba Guillermo, ¿verdad? Que llegaba el profesor, profesora, entonces todos nos parábamos y saludábamos a nivel de observable directo en términos de evaluación, podía ser claro, pero internamente era muy poco lo que se sabía, lo que estaba ocurriendo en cada uno de esos estudiantes. Y yo creo que es un poco más genuino, por lo menos, porque se animan a desafiar al docente, en tanto como toda autoridad, a través de la palabra, a poder negociar en el sano sentido. Y en esa interacción, entonces, que es lo que establece particularmente un aula o cualquier fenómeno o proceso educativo, hay más posibilidad y más potencialidad. También lo hace más caótico y más difícil de controlar. A un pensamiento positivista, lineal, es mucho más simple, hace esto, reproducir o bueno, transfiero este conocimiento, hacelo y en la medida, en la distancia que hay entre lo que yo espero que vos hagas y lo que haces, está la calificación. En cambio, eso ahora se hace más complejo. Fíjense que ya hace 25 años que Edgar Morin dice, bueno, la educación de la contemporaneidad, la educación actual compleja, tiene que estar basada de los 7 principios que propone, 4 tienen que ver con la naturaleza humana y espiritual, si lo lees entre líneas. Entonces creo que
sin duda tiene que ver con el posicionamiento, con nosotros, ver qué es lo que hacemos con ese rol de construirnos, de una forma reprogramarnos, entender de que no hay forma de, lo decía también hace más de 30 años Gilles Ferry, ¿no? De la autoformación. ¿Cómo podés creer que vos podés formar a alguien? O sea, ¿quién te pensás que sos, que podés formar a alguien como un artesano de arcilla? Pero también el estudiante no es un ave fénix que nace de la nada. O sea, opera a través de mediaciones. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme como mediadores en la enseñanza. E indirectamente eso provocará aprendizajes y, por supuesto, interacciones. Entonces, creo que para cerrar un poco la propuesta, también alineado a bueno, lo que muchos iban diciendo y en particular Mauro, que planteaba esto, ¿no? Yo acá anoté en qué dirección orientarnos. Me parece que el desafío está ahí. Ahora, bueno, como decía, en la tecnología lo que es un dispositivo que reproduce cultura y las interacciones están presentes y la cultura es como las herramientas que se utilizan en pos de, pero hay una base mayor que es la que trabajamos, obviamente también es más compleja, y ahí podemos decir que tenemos como tres alternativas, ¿no? Los polos y el centro. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo nos orientamos a ese aula caótica en donde ya cedimos un montón de espacio, de un momento al otro no va a cambiar? Ahí tenemos perpetuar lo instituido, querer revolver a esa lógica de institución, de aula, en donde había silencio y eso quería decir que era obediencia. Relajarnos y ver, bueno, que sucede lo que suceda. No digo que está todo perdido, pero bueno, si el chico quiere teléfono, le doy teléfono. Si pide entonces que sea divertido, me pongo una careta de payaso o negociar y encontrar en eso un camino que no sé cuál es, porque se construye en conjunto. Es un compromiso que tenemos y tiene que ver principalmente a cómo lo entiendo y a cómo creo que también lo propone con fuerza el libro, con posicionamiento. Desde dónde yo me paro, hacia dónde, como pulso individual, pero que no tiene forma de ser que no sea en acuerdo colectivo. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias por invitarnos a este espacio y por dejarnos también construir. Muchas gracias, Lucas. Un lujo. Federico, Serri, Martínez, lo escuchamos. Bueno, hola Luis, felicitaciones en primer término por tu libro y por todo lo que has escrito. Bueno, gracias por invitarme a este espacio. Y un poco lo que pensaba, una pregunta disparadora que me parece súper interesante, el tema que tenga que ver con la pedagogía, con la actualidad de la educación. Me parece importante también plantearse y relacionarlo, porque evidentemente la escuela hoy está en sintonía con lo que es nuestra sociedad y la falta de valor y de sincronicidad que tiene la democracia también, ¿no? Se escucha con eco, perdón. No sé si soy yo. A ver, lo voy a bajar. Ahí. Ahí está. Bien. Lo que les decía, que esta pregunta disparadora también la tenemos que enmarcar, toda esta inquietud que hay alrededor a la educación, no deja de desentrañarse, de estar relacionada con lo que implica con nuestras instituciones sociales también, ¿no? Porque estos desvalores de las instituciones sociales se ven reflejados necesariamente en la educación. Y las aulas es eso, son un reflejo de la institución. Si nosotros hoy tenemos una democracia debilitada, con instituciones débiles, con pérdida de liderazgo, las aulas van a reflejar exactamente lo mismo. El tema, me parece, es replantearse las instituciones, como vos también decís, ¿verdad? Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que buscamos? Hoy yo escuchaba que Mauro decía la cuestión, cómo nos íbamos del televisor, del Google, del ChatGPT, y yo creo que tiene que ver son instrumentos que han ido a lo largo del tiempo también, y tienen que ver hoy con el cortoplacismo de los sujetos, ¿verdad? Porque antes también los docentes se enfrentaban a esa dificultad. Antes era una enciclopedia que reemplazaba el saber multidimensional de cualquier docente, después fue Google, y así fue avanzando. Este instrumento que nos encontramos hoy frente a todos los educadores, como puede el ChatGPT, la inteligencia artificial,
Lo que marca las claras con la diferencia de los anteriores es la velocidad con la que se da. Y si las instituciones no tienen la capacidad de desembarcarse de esas estructuras rígidas y adaptarse a esta velocidad, y ahí estamos complicados, ¿verdad? Yo creo que no está todo perdido también. Yo pongo siempre un ejemplo, yo tengo dos hijos adolescentes, tengo un hijo adolescente de 13 y una hija de 17. Y me han sorprendido también en la escuela de mis hijos las mecánicas que utilizan muchas veces los docentes para llamar la atención de los alumnos. Una de ellas es la gamificación del desarrollo de la clase. No hacerse enemigo del celular, sino utilizarlo muchas veces a través de cuestiones lúdicas, a través de diferentes cuestiones. Entonces, un poco me parece importante marcar esto de que estamos en una etapa evolutiva de la que siempre hemos renacido y lo que tenemos que buscar son las soluciones y mostrar las alternativas y ser capaces de adaptarnos a esas alternativas y de buscarlas en ese sentido, me parece. Entonces, me parece la pregunta súper importante, súper disparadora, de qué lugar tenemos, quién ocupa el aula verdaderamente. Y creo que es una construcción, como la sociedad, ¿no? Tanto el alumno como el docente, los dos en cierta medida están ocupando en igualdad de condiciones, cada uno con su rol. Pero es importante tratar de construir eso y de tratar de, desde ese sentido, tratar de construir una relación mucho más sólida en la que se pueda respetar estas funciones. Así que bueno, simplemente eso, te quiero felicitar, Luis, por el libro y bueno, un gusto conocerte por acá por primera vez. Que hemos hablado un montón, pero la primera vez que nos vemos. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Bueno, perdón, Luis. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar, también como todo, felicitarte, Luis. Es la segunda obra que nos llega y que nos impacta y que nos hace pensar y nos hace reflexionar. Yo me quedé, digamos, importantes comentarios de todos los presentes acá, un lujazo, un lujazo. Me quedé con algún comentario que leí sobre el texto, que hace referencia a qué propone la presencia del docente que opaca el goce, ¿no? Como si nos hubieran enseñado a que no se puede enseñar y aprender con alegría, que pareciera que la alegría o la felicidad está cuando nos vamos, ¿no? Está fuera del aula. Y en ese sentido un poco me hizo pensar, y ayer con Diego charlamos y hicimos algunas preguntas que anotamos acá, pero bueno, no aparecieron todavía porque fue todo muy dinámico y las participaciones de todos los presentes son un lujo. Pero pensamos un poco en que es posible proponer una pedagogía del deseo, pero también esa proposición nos tiene que hacer pensar que el sujeto deseante, sea un niño, un muchacho, una persona adulta, tiene que ver con como tres movimientos, ¿no? En primer lugar, el deseo por conocer, el propio aprendizaje, el deseo de conocerse a sí mismo y el deseo de conocer al otro, a los compañeros, a los que están compartiendo el aula. Y esos movimientos son simultáneos y están integrados y van juntos. Pero pareciera ser que ante esa perspectiva de una pedagogía del deseo aparece una primer resistencia que es casi natural, una resistencia natural en este caso de los chicos, del estudiante a conocer, precisamente en esa relación docente-educando, se produce una resistencia porque hay una resistencia del alumno a aprender, en definitiva, a aceptar la autoridad del docente. Digamos, esa resistencia natural está marcando que el docente intenta canalizar su autoridad por medio del conocimiento, pero el chico se resiste en la medida que de una u otra manera hay una invasión a su mundo, hay una invasión a su propia experiencia. Entonces el docente, conociendo esa resistencia, en esta pedagogía del deseo, entre comillas, digamos, ha de advertir que se trata de vencer, en lugar de vencer, tratar de encontrar al otro, tratar de encontrar al alumno. Y aquí la pregunta que un poco nos hacíamos con Diego ayer, un poco qué necesita transformar el sistema educativo para estar a la altura de una cultura que parece ser que está planteando la redefinición de la atención y la redefinición del deseo. En definitiva, Luis, la redefinición de la forma de comprender el mundo. Excelente, excelente. Bueno, yo primero que nada, por supuesto, me siento
emocionado, muy honrado del tiempo que han dispuesto para acompañarme, de la lectura, de sus palabras. Pensaba, parafraseando un poco al gran Borges, que decía que un libro no se terminaba de escribir hasta que no era leído, e indudablemente el modo en que ustedes lo han leído lo han logrado concluir de una manera extraordinaria. Así que yo, por un lado, insisto en el agradecimiento y también ojalá podamos tener ocasiones como estas para conversar e intercambiar, no necesariamente a partir de un libro, o quizá, ¿por qué no?, de algún libro, de alguno de ustedes, pero digo que relevante se vuelve de pronto el diálogo, ¿no? Como todos, al fin y al cabo, lo que hemos estado aquí haciendo es compartir a partir de un pretexto, que es un libro, pero podría no hacerlo, la necesidad que tenemos un poco de lo que fue apareciendo es esto de, bueno, hay preguntas, hay incertidumbre, pero está la palabra, está la experiencia, está la escucha, está el otro que puede completar aquello que yo no entiendo, no conozco, no puedo. Eh, Así que ojalá, insisto, tengamos la ocasión en algún momento de volver a coincidir, dialogar y pensar, porque como todos bien sabemos, todo termina siendo necesariamente colectivo. Entonces, por más que haya un nombre o un apellido, siempre es una cuestión de construcción colectiva y es allí donde aparecen las ideas más interesantes y los espacios más agradables de habitar, sea dentro de una institución o en la calle. Así que por mi parte, agradecerles muchísimo, enviarles un cálido abrazo. Realmente ha sido una hora de enorme satisfacción para mí y espero, por supuesto, tener la ocasión de conversar y darles un abrazo físico en algún momento de nuestra vida. ¿Te parece, Diego? Cerramos así. Sí, Luis, retomo una palabra de Lucas Rodríguez que habló de generosidad y que me parece que recorre un poco todas nuestras observaciones. Me parece que estamos todos desde UDE y desde las otras instituciones también muy contentos de poder disfrutar de tus hallazgos, que son realmente generosos. Me parece que no hay que dejar de aprovecharte, Luis, en ese sentido, que esta ocasión confirma que sos necesario para la institución. Entonces, en este sentido, desde lo poco, mucho que yo puedo hacer, contar conmigo para promover este tipo de encuentros. Estoy seguro que Hugo va en esta línea también, en el verdadero sentido de la extensión universitaria, donde un docente investigador se vuelca con conocimiento hacia otras áreas. Me parece que se cumple al 100% con tus actividades, por eso vas a contar conmigo por el mucho o poco tiempo que yo esté desarrollando en la tarea extensionista. Simplemente quería decir eso. Bueno, no sé si Bárbaro. soy yo el que hago el cierre. Sí, te sale muy bien, Por Diego. hablar último me gané el premio. Gente, muchas gracias y feliz de conocer otras personas de otras instituciones. Gracias Paula, Claudia. Gracias Luis por sumarte, Luis Gutiérrez, Mauro, bueno, todos los presentes, gracias por compartir. Gracias Guille, Lucas y Débora también. Espero que nos veamos pronto y sigamos en contacto. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias, un lujo. Placer. Adiós. Chao. Muchas Adiós. gracias.